Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la clase que me han asignado el día de hoy es respecto a los efectos patrimoniales de las uniones de hecho. Se puede ver, ¿no? Se puede ver en pantalla. Sí, doctor, sí se puede ver. Gracias, muy amable. Bien. Yo tuve una conferencia el viernes pasado donde hablamos sobre el reconocimiento de la unión de hecho. Pero básicamente fue una conferencia netamente práctica y procedimental. Hablamos sobre lo que implica el reconocimiento de la unión de hecho y a partir de ahí vamos a continuar esta segunda conferencia respecto a lo que son los efectos patrimoniales y sucesorios en lo que es la unión de hecho en el Perú. Bueno, esta es más o menos la agenda del día de hoy. Este es el programa que vamos a tener. Vamos a hablar sobre el marco legal, conceptos, sociedades gananciales, derechos sucesorios, reconocimiento judicial, y algunos casos prácticos muy pequeños, muy concretos, como para retroalimentarnos de lo que hemos conversado el día de hoy. Bueno, el marco legal, el principio de legalidad en este caso es el artículo 326 del Código Civil, pero debo agregar el presupuesto del artículo 5 de la Constitución Política. Naturalmente, la protección a la familia ha ido cambiando a través de las décadas, a través del desarrollo de la sociedad, a través de eventos históricos y culturales. La Revolución Francesa tal vez pudo haber sido un primer hito histórico en el que empieza a reconocer las libertades personales y de alguna forma se comienza a reconocer la protección a la familia, la Constitución de Weimar de 1919, y en el caso peruano, a partir de la Constitución de 1979, en su artículo 9, se le da este reconocimiento al concubinato, este reconocimiento a la convivencia continua de dos personas de diferentes sexos con efectos patrimoniales. Y se da este reconocimiento porque el legislador entiende de que el cambio constante de la sociedad genera también otro tipo de familias, como por ejemplo la familia monoparental, entre otras. Y el legislador tiene la convicción de que al surgir esta nueva realidad social, es necesario proteger a la familia porque entiende que la familia es un núcleo de la sociedad y por lo tanto este núcleo de la sociedad requiere una protección. Y una forma de dotarle de protección a estas convivencias es, por supuesto, como no, proteger el lado patrimonial o el lado económico de estas nuevas tipos de familia. Pues bien, en el Perú, el primer reconocimiento, como he mencionado, o la primera protección a este tipo de convivencia, sea en la Constitución del 79 con el artículo 9. Posteriormente, en la Constitución del 93, en su artículo 5, se le da también este reconocimiento, se le da esta protección a la familia. Y por supuesto, el artículo 326 del Código Civil es explícito al señalar que la unión de hecho es la unión voluntaria formada y mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Algunos los presupuestos que he podido rescatar de la norma y de algunos pronunciamientos jurisprudenciales es el libre impedimento matrimonial, entiéndase que ninguno de los convivientes debe estar previamente casado ni tener otra unión de hecho reconocida, ya sea a nivel notarial o judicial. Caso contrario, evidentemente no podríamos estar frente a unión de hecho. Naturalmente también es importante la diferencia de sexos porque hoy en día la normatividad solamente atiende la posibilidad de una convivencia entre un varón y una mujer bajo la premisa de la necesidad de concebir, ¿no? Sin embargo, esto también naturalmente va a ir cambiando con el transcurso del tiempo. Sin embargo, hoy en día las parejas del mismo sexo pues no podrían constituir una unión de hecho y lograr su reconocimiento. En el caso de ellos, en caso se pretende la búsqueda de efectos patrimoniales, pues tendrían que acudir
a otra alternativa como la de copropiedad, la representación, los mandatos, entre otros. Naturalmente el tiempo también es importante, la permanencia mínimo 2 años con el solo transcurso del tiempo, ya podríamos estar frente a lo que es una unión de hecho y solicitar su reconocimiento, la voluntariedad, capacidad legal, vida en común compartida y reconocimiento notarial o judicial. Respecto a lo que es la vida común compartida, ustedes saben que en el matrimonio hay un deber de fidelidad entre los cónyuges. Mucho se ha discutido en la jurisprudencia si deberíamos también aplicar este criterio para lo que es las uniones de hecho. Los pronunciamientos jurisprudenciales no son uniformes al respecto. De hecho, hace poco, la semana pasada, leí una casación en la que el criterio era que efectivamente, equiparando a los deberes y obligaciones correspondientes a un matrimonio, pues en lo que es una unión de hecho también es concurrente el deber de fidelidad. Caso contrario, no podríamos estar frente a una unión de hecho. Pero es un tema que debatible y discutible a nivel jurisprudencial. Las sociedades gananciales, en el caso de las uniones de hechos, hay un dato importante. Cuando uno contrae matrimonio, tiene la posibilidad o la libertad de determinar bajo qué régimen patrimonial va a conllevar el matrimonio. Se suele acudir a lo que es el régimen patrimonial de las sociedades gananciales, pero las parejas tienen esta posibilidad de elegir y determinar cuál va a ser el régimen patrimonial aplicable a su matrimonio. En el caso de las uniones de hecho, existe una obligatoriedad en que esta unión de hecho va a estar sujeto al régimen patrimonial de las sociedades gananciales. Sin embargo, a nivel registral, por ejemplo, ya existe el 221 pleno, me parece registral, que atiende la posibilidad de inscribir escrituras públicas de parejas con reconocimiento de la unión de hecho previo, de modificar este régimen patrimonial de sociedades gananciales por una de separación de bienes. Entonces, hoy en día sí es posible pues cambiar el régimen patrimonial de las uniones de hecho. Pero naturalmente, cuando se generan una sociedad gananciales en unión de hecho, pues vamos a estar frente a las figuras de los bienes propios y los bienes sociales. Las características de ambos son las mismas reglas aplicables a lo que vendría a ser una sociedad ganancial en los matrimonios. Los bienes propios, entiéndase, los adquiridos antes de la convivencia, las herencias, los legados, donaciones, bienes de uso personal exclusivo, ropa, joyería, enseres personales, bienes subrogados, otros bienes propios y las indemnizaciones por daños personales exclusivos. De igual manera, respecto a los bienes sociales, las reglas aplicables son las mismas, entiéndase, los adquiridos a título oneroso durante la convivencia, frutos y productos de bienes propios o sociales, edificaciones levantadas sobre el terreno propio, artículo 310 del Código Civil, rentas de trabajo de cualquiera de los convivientes y los de origen incierto, siempre se presume su socialidad. Entonces, como verán, las reglas sobre los bienes propios y los bienes sociales son las mismas en el caso de uniones de hecho, así como lo de los matrimonios. Sin embargo, uno de los efectos patrimoniales también de las sociedades gananciales, en el caso de las uniones de hecho, pues es, si surge esta figura bajo el criterio de una sociedad de gananciales, naturalmente también las partes pueden liquidar este régimen patrimonial. Y es dable, por supuesto, en la jurisprudencia lo entiende así también, que de manera convencional las partes puedan liquidar estas sociedades gananciales y a falta de acuerdo, pues acudir a la vía judicial para que sea un juez quien determine cómo se realizará la liquidación. Pero, como les había mencionado al inicio, en las uniones de hecho se va a partir siempre bajo la premisa de una sociedad de gananciales. ¿Y esto qué implica? Implica que tengamos como primera característica que existe una administración conjunta. Es decir, ambos convivientes van a administrar los bienes sociales y los actos de disposición de los inmuebles van a requerir el asentimiento. ¿Qué implica esto también? Si es que una de las partes
haciendo provecho de que, de que la unión de hecho no ha sido reconocida, de que en el DNI tiene la condición, el estado civil de soltero, y que en registros públicos el bien aparezca como un bien propio o personal, pues puede hacer un acto de disposición. Entonces, esta primera premisa lo que plantea es que el conviviente afectado, el concubino afectado, pues pueda iniciar las acciones indemnizatorias del caso, al igual de lo que hubiera correspondido en una sociedad de gananciales de un matrimonio. La segunda característica respecto a lo que es la liquidación del patrimonio es la liquidación por abandono unilateral, pero naturalmente una de las formas de terminar o de concluir una unión de hecho es el abandono unilateral, ¿no? Ya no existe convivencia, entonces el conviviente abandonado tiene derecho a pedir la compensación económica o indemnización si sufriera daños. Este criterio también es aportado por lo que viene a ser el tercer pleno casatorio civil, donde se da lo que es la flexibilización procesal para casos de indemnizaciones en caso de separación de hecho. Y en el caso, pues, de las uniones de hecho, naturalmente el conviviente afectado tendrá también la posibilidad de solicitar la indemnización y solicitar también, por ende, la liquidación del patrimonio común. La liquidación por muerte, pues naturalmente fallecido un conviviente, también se habrá acabado la unión de hecho y se aperturarán a partir de ese momento los efectos patrimoniales, incluyendo también los efectos sucesorios. Es decir, el sobreviviente va a conservar el 50% de los bienes sociales y respecto al otro 50% va a integrar la masa hereditaria con los demás herederos forzosos. Y la liquidación por mutuo acuerdo, lo que les había comentado, el término convencional de la unión de hecho también puede generar la liquidación patrimonial de manera convencional. Podrán suscribir la minuta y la escritura pública correspondiente a una liquidación patrimonial convencional. Respecto a los derechos sucesorios, su modificación a partir, o su reconocimiento, su tratamiento a partir del año 2013, había que hacer una diferenciación. Antes de la vigencia de esta norma, pues naturalmente las uniones de hecho tenían muchas restricciones en lo que respecta a derechos sucesorios. No había derecho hereditario, solo había protección contractual, es decir, el testamento, el tercio de libre disposición, no había concurrencia de herederos forzosos para las convivientes, no había legítima y dependía del reconocimiento previo del causante. A partir de la ley, pues naturalmente hereda en sucesión intestada, es heredero en cuarto orden, concurre con hijos ascendientes, tiene derecho a la legítima hereditaria y requiere reconocimiento notarial o judicial previo. Podemos ver en pantalla aproximadamente cómo sería el orden sucesorio entre los cónyuges, perdón, entre los convivientes, ¿no? Primer orden, los hijos ascendentes, padres, segundo orden, padres ascendientes. Tercer orden, pues cuando una de las partes es casada, pues no va a poder ser conviviente supérstite, pues porque hay un impedimento que impide el reconocimiento de la unión de hecho. En cuarto orden, el conviviente supérstite y la legítima porción disponible, igual que el cónyuge, es un tercio de disposición de acuerdo a lo que establece la norma. Para lograr el reconocimiento, pues naturalmente existen dos vías, la vía notarial, la vía judicial. La diferencia principal entre ambas es que cuando uno prefiere ir por la vía notarial, sí o sí se va a requerir la solicitud conjunta de este reconocimiento. Por lo tanto, evidentemente, ante la muerte de una de las partes, será imposible pues acudir a la vía notarial para lograr este reconocimiento y obligatoriamente se tendrá que acudir a la vía judicial para lograr reconocimiento y por ende los efectos patrimoniales que correspondan a una sociedad de gananciales y la activación de los derechos sucesorios. Las diferencias están en pantalla, ¿no? Los requisitos básicamente, lo que establece en la ley 29.560 para lo que es el reconocimiento a nivel notarial. Y algunas jurisprudencias y casaciones relevantes para estos casos. Y la primera casación importante y que se discutió mucho en la jurisprudencia constitucional fue la pensión de viudez, porque la ley del sistema pensionario de la ONP expresamente establecía que requisito indispensable para lo que era la pensión de viudez era la existencia de un matrimonio, un cónyuge.
Este caso fue tocado por el Tribunal Constitucional y es en el año 2006, a través de la sentencia 6572, a través de la cual reconoce el Tribunal Constitucional el derecho de pensión de viudez de una conviviente cuya unión de hecho había sido previamente reconocida judicialmente. La naturaleza de esto era la aplicación del trato igualitario ante la ley, la prohibición de discriminación y el criterio de que si los efectos patrimoniales de una unión de hecho se asemejan a los de un matrimonio, en el sentido de que existe una sociedad de gananciales, en el que se puede plantear también una separación de bienes, en el que ante fallecimiento de una de las partes inclusive se activan derechos sucesorios, entonces el Tribunal Constitucional, correctamente aplicando la analogía, entiende pues de que ante un trato igualitario ante la ley, también correspondería que se le otorgue a la conviviente supérstite una pensión de viudez. La casación 4687-2011 PUNO, la retroactividad del reconocimiento patrimonial, tienen que saber también ustedes pues que hay sentencias que reconocen derechos, son constitutivas de derechos, y hay otro tipo de sentencias que declaran un derecho o reconocen un derecho, ¿no? Las sentencias en los casos de unión de hechos son sentencias meramente declarativas y por lo tanto los efectos de esta declaración o de este reconocimiento van a ser retroactivos al inicio de la fecha de la convivencia. Es por eso que ahí radica la importancia de la prueba escrita en los procesos de unión de hechos, justamente para contabilizar los plazos y para entender a partir de qué momento se inicia la sociedad de gananciales. Ahí radica la importancia de la prueba escrita en los procesos de unión de hechos. Bueno, el tercer pleno casatorio civil sobre la flexibilización procesal. El juez debe flexibilizar principios como la congruencia, la preclusión y la iniciativa. ¿Por qué? Porque justamente haciendo una analogía en la posibilidad de que la cónyuge afectada en un divorcio, en una separación de hecho, esté sujeta a pedir una indemnización, pues cómo no este derecho también le correspondería a la conviviente que ha sido afectada por la decisión unilateral de una de las partes de abandonar la convivencia o abandonar el hogar. Y hay algo interesante que respecto a este punto que, por ejemplo, se mencionó en la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre la pensión de viudez. Los magistrados del Tribunal Constitucional en esta primera sentencia, que les recomiendo que la lean porque es muy nutritiva en lo que es la protección a la familia, la concepción de la familia a través del tiempo, pero los magistrados en esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre pensión de viudez, ellos hacen un análisis de la realidad social y específicamente en el Perú. Ellos sostienen de que es normal, lo dicen en estas palabras, ellos dicen que en muchos casos se ve en el que el hombre normalmente es quien adquiere los bienes dentro de la unión convivencial, adquiere las propiedades a su nombre, se retira normalmente del hogar, abandona a la conviviente y hace disposición de estos bienes. Esto que genera afectación a la conviviente afectada y afectación de los hijos, si es que hay hijos en común. Entonces entiende el magistrado del TC que existe una necesidad suprema de dotarle de la mayor protección económica al conviviente afectado. Entonces, esos tipos de criterios, discutibles o no, porque ¿cómo podrías tú aseverar eso sin una data técnica, estadística? Pero eso es lo que los magistrados en esa sentencia argumentan. Sin embargo, ese criterio sirve de mucho para este tercer pleno casatorio, en donde pues se determina la posibilidad de que se pueda solicitar una indemnización para las convivientes, que ha sido plasmado posteriormente en otra jurisprudencia, en posteriores pronunciamientos de la Corte Suprema, que un conviviente tenga la posibilidad de solicitar indemnización atendiendo que se le ha dejado en un estado de necesidad, un estado de afectación, de perjuicio en comparación con el conviviente que ha abandonado el hogar. Finalmente, a nivel de Corte Suprema también hay un reconocimiento al derecho a la pensión de sobrevivencia en la casación 1532-2015 Lima. De igual manera, el conviviente supérstite tiene derecho a una pensión. Algunos casos prácticos integradores que he podido, digamos,
diseñar para podernos a retroalimentarnos de lo que vamos conversando. Y, por ejemplo, en un supuesto en el que Carlos y María conviven desde 2005 sin impedimento matrimonial, en el 2018 adquieren un departamento y un vehículo, Carlos fallece en el 2024, no deja testamento, deja un hijo de una relación anterior y a María como conviviente supérstite. El patrimonio incluye, ¿no?, un departamento valorizado en 350.000 soles, un vehículo en 45.000 soles, unas cuentas bancarias en 80.000 soles y no existe reconocimiento notarial previo. Entonces, la pregunta natural que nos haríamos ante un caso así, ¿no?, para someterlo los conceptos a la práctica es, ¿tiene María derechos hereditarios? Sí tiene derechos hereditarios. Lo que tiene que hacer María es buscar ese reconocimiento a nivel judicial para lograr los efectos retroactivos de una sentencia declarativa. Una vez declarada, va a heredar como conviviente supérstite. ¿Cómo se distribuiría el patrimonio? Pues habiendo logrado el reconocimiento judicial María, entonces los bienes sociales serán distribuidos en un 50% en favor de María en su calidad de conviviente supérstite y el otro 50% de la masa hereditaria se dividirá pues entre María, que es la conviviente supérstite y también heredera forzosa, y Luis van a concurrir en primer orden y María recibirá un porcentaje en igual condición que Luis como su calidad de heredera forzosa. ¿Tiene María derecho a pensión? Por supuesto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema lo reconoce así, y María podrá solicitar su pensión de viudez a la ONP o a la AFP según sea el caso y según sea la condición de Carlos cuando estuvo en vida, ¿no? Un cuadro comparativo, hemos hecho un cuadro comparativo entre las uniones de hechos y el matrimonio. Y, por ejemplo, respecto a lo que es el régimen patrimonial, como yo había mencionado, en el matrimonio las parejas tienen la posibilidad de escoger si estamos frente a una sociedad de gananciales o si vamos a estar frente a una separación de bienes. En las uniones de hechos no es así. Se escoge forzosamente la sociedad de gananciales. Sin embargo, como les digo, a nivel registral, sí se puede hacer este trámite de separación de bienes a través de escritura pública. El pleno 221 del Tribunal Registral, pues, entiende que sí es posible hacer cambiar el régimen patrimonial de las uniones de hecho. Respecto a los derechos hereditarios, a partir de la ley 30.007 del año 2013, los convivientes tienen derechos hereditarios, sin embargo, requiere su reconocimiento previo, ya sea a través de la vía notarial o a través de la vía judicial, según sea el caso. Y en el caso de los matrimonios, pues definitivamente desde el matrimonio, pues surge el de pleno derecho, existen estos derechos hereditarios. Los alimentos, si bien es cierto, en pantalla se establece pues que no es exigible durante la unión y sí por daño, a diferencia del matrimonio, donde sí existe una obligación legal recíproca, también tengo que hacer una precisión. La jurisprudencia de la Corte Suprema, siempre atendiendo a esta necesidad de proteger a la familia, de proteger a los integrantes de este núcleo de la sociedad y de entender de que existe una nueva realidad social, ha entendido también que entre los convivientes existe una obligación legal recíproca de alimentos. Y existe también pronunciamiento jurisprudencial en donde se puede otorgar alimentos a los convivientes afectados o a los convivientes que así lo requieran. Esta necesidad constante de los pronunciamientos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional de equiparar lo máximo posible a la figura del matrimonio se ve reflejado en estos hechos, ¿no? Como habíamos dicho, en la pensión de viudez, en el reconocimiento de derechos hereditarios y también, por supuesto, en el caso de los alimentos. La pensión de viudez es igual en ambos casos, pero siempre en la unión de hechos se va a requerir el reconocimiento previo acreditado. La prueba del vínculo, como habíamos mencionado, la unión de hecho va a ser la notarial o judicial, a diferencia del matrimonio que bastará con el acta de matrimonio, es una prueba preconstituida, y el patrimonio y la protección ante el abandono.
En ambos casos va a proceder la indemnización en caso de separaciones de hechos o a ser el cónyuge afectado, según sea el caso. En ambos casos también procede las indemnizaciones por disposición unilaterales de los bienes de la sociedad de gananciales. Va a existir también la adjudicación de bienes de acuerdo a las reglas del tercer pleno casatorio civil. Y en efecto, se ha equiparado los efectos legales de la culminación unilateral en un caso de la unión de hecho y en el caso del matrimonio, en aquellos casos del divorcio-sanción. Entonces, también el legislador y también la jurisprudencia han intentado equiparar estos efectos entre las patrimoniales entre las uniones de hechos y el matrimonio. El régimen pensionario de la unión de hecho, un poquito para ahondar en este tema, como ya había mencionado, hay un derecho hereditario establecido en la ley 30.007, hay un decreto supremo y hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Como lo habíamos mencionado, la pensión de viudez reconocida al conviente supérstite de la ley 30.007, es indispensable siempre el reconocimiento judicial o notarial, según sea el caso. Si hay cónyuge vigente simultáneamente, pensión se distribuye proporcionalmente y el plazo para solicitarla no hay caducidad, pero rige desde la solicitud formal al ONP. En el sistema privado de pensiones, igual el conviviente beneficiario, el seguro invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Los requisitos son los establecidos igualmente para los matrimonios. Existe una pensión de sobrevivencia y el saldo de la cuenta individual puede ser retirado como capital único si no hay renta vitalicia. Entonces, como verán, para no entrar a detallar mucho ese tema, los efectos de las pensiones de viudez o sobrevivencias es equiparable en el caso de los matrimonios y las uniones de hecho. Así lo ha establecido la ley a través del reconocimiento de que hay un derecho hereditario y también la jurisprudencia. El trámite pensionario, bueno, son los requisitos establecidos en la norma, pues no requiere mucho estudio. Bueno, he detallado acá un caso adicional también para entender un poco la lógica de la pensión de sobrevivencia, por ejemplo. Rosa convivió con Jorge por 12 años. Jorge era afiliado a Prima AFP con un fondo acumulado de 280.000 soles y una remuneración de referencia de 4.500 soles. Fallece en accidente de tránsito. Rosa no estaba inscrita como beneficiaria ante la ANP, tiene un hijo menor de 18 años y Jorge no dejó testamento ni reconocimiento notarial de la unión de hecho. La pregunta es, ¿puede Rosa acceder a la pensión de sobrevivencia pese a no estar inscrita? Por supuesto. Rosa debería iniciar su reconocimiento de unión de hecho ante el Poder Judicial y a partir de ahí solicitar los beneficios de la pensión de sobrevivencia acudiendo a su condición de beneficiaria. ¿Cuánto recibiría Rosa? Bueno, es una operación matemática que está establecida en la norma, eso no lo establezco yo, establecido explícitamente en la norma la distribución y los cálculos. ¿Qué ocurre si el reconocimiento judicial demora más de 2 años? La pensión se devenga desde el fallecimiento, pero se paga desde la fecha del reconocimiento. Son las reglas establecidas para la pensión de viudez, aplicables de igual manera para el matrimonio como para la unión de hecho. Otro caso, la concurrencia con herederos ilegítimas. Por ejemplo, hemos planteado que don Alberto falleció con reconocimiento notarial de unión de hecho con Elena, inscrito en RENIEC. Dejó testamento en el que instituyó como única heredera a su hija Carmen, desheredando expresamente a Elena. El patrimonio neto era de 600.000 soles, que era el 100% de los bienes sociales de la unión. Alberto tenía además un hijo extramatrimonial no reconocido, Pedro, de 35 años. Entonces la pregunta ¿es válida la desheredación de Elena en el testamento, pese a que contaba con un reconocimiento notarial de unión de hecho? Y la respuesta es no. O habría que analizar el caso. Porque habría que analizar si esa desheredación cumplió con las causales establecidos en el artículo 744 del Código Civil. Si Elena tiene un reconocimiento como conviviente, tiene derecho a su legítima. Por lo tanto, el testador, don Alberto, no podría haber dispuesto más allá de su tercio de libre disposición. Y por lo tanto, Elena podría acudir a la vía judicial para impugnar ese testamento por no adecuarse a las proporciones establecidas en la ley. ¿Cómo se distribuiría el patrimonio de los 600.000 soles?
¿no? Entonces, paso 1, Elena retiene el 50% de los bienes sociales, es decir, aplicación de las reglas de las sociedades gananciales y del derecho de sucesiones. No es una herencia, sino la liquidación de las sociedades gananciales. La masa hereditaria faltante tendría que ser distribuida entre la legítima Carmen y la legítima de Elena, atendiendo que hay un tercio de libre disposición. Carmen tendría su tercio de libre disposición adicionalmente a su, a su derecho, a su porción que le corresponde por ser heredera forzosa. ¿Puede Pedro, hijo extramatrimonial no reconocido, reclamar la herencia? Pues naturalmente Pedro, si estaría interesado en ser heredero forzoso de don Alberto, pues tendría que iniciar su proceso judicial de filiación. En caso de lograr este reconocimiento, pues la distribución del patrimonio de la masa hereditaria se vería afectada y tendría que incluirse a Pedro como heredero forzoso y naturalmente entraría en la distribución del otro 50% restante, atendiendo que Elena, hasta tener un reconocimiento de unión de hecho, es propietaria del 50% de los bienes sociales. Otro caso práctico, como para seguir entendiendo este tema, es Lucía convivió con Roberto por 8 años. Roberto abandona el hogar abruptamente para contraer matrimonio con otra persona. La unión no estaba reconocida. Durante la convivencia, Lucía dejó su trabajo para dedicarse al hogar y cuidado de 2 hijos comunes. Los bienes adquiridos, que son la casa y el negocio, figuran solo a nombre de Roberto. Lucía solicita asesoría legal. Entonces, ¿no? Te busca Lucía para que atienda su caso y te pregunta si puede reclamar parte de los bienes si no hay reconocimiento previo. Y naturalmente, pues sí, ¿no? Si se puede lograr acreditar la convivencia mayor a los 2 años, el cumplimiento de los presupuestos, la prueba escrita, pues Lucía tendría la vía de notarial o judicial para lograr el reconocimiento. Hay una figura residual que es la aplicación de la acción de enriquecimiento indebido, en el que se podría alegar que Roberto se enriqueció injustamente con el trabajo doméstico de Lucía. Tendrías que solicitar el reconocimiento judicial de la unión de hecho, luego proceder a la liquidación de sociedad de bienes. En caso haya habido una disposición de bienes, podrías pedir la indemnización pertinente, y en caso estemos frente a un cese unilateral de la unión de hecho, también se podría pedir la indemnización. ¿Procede la indemnización por daño moral y lucro cesante? Sí, por supuesto. El artículo 326 establece que el conviviente perjudicado puede exigir la indemnización. Habría que aplicar las reglas del tercer pleno casatorio civil, porque se equipara a las reglas también del matrimonio. Tendría que evaluarse el daño emergente, el daño moral, el daño a la persona. Hay algunos autores, como el doctor Plácido, por ejemplo, que él hablaba mucho sobre la afectación al proyecto de vida. Y yo no concuerdo mucho con esa postura. Por empezar, no concuerdo con el término de daño al proyecto de vida, porque tendría que entenderse más como un daño a la persona. Pero, por supuesto que podría postularse también desde ese enfoque de un daño a la persona. ¿Puede Roberto contraer matrimonio si la unión con Lucía no estaba reconocida? En principio sí, puesto que si bien es cierto, el solo transcurso del tiempo genera el derecho, pero también es importante para que este derecho sea oponible a terceros lograr su reconocimiento. Entonces, si no existe un reconocimiento, pues Pedro sí podría contraer ese matrimonio. Sin embargo, Lucía tendría que iniciar un proceso judicial antes del matrimonio y obtener una medida cautelar ante SUNAR para que impida, pues, el nuevo matrimonio de Roberto. Algunas conclusiones de manera general a este tema es que la ley 30.007 equipara al conviviente con el cónyuge en materia sucesoria, es decir, reconoce su legítima hereditaria, al igual que las reglas de derecho sucesorio en un matrimonio. El reconocimiento puede ser notarial o judicial, es un presupuesto indispensable para que en todos los supuestos que hemos conversado, este derecho patrimonial, el efecto patrimonial, mejor dicho, de las uniones de hecho, sea oponible a terceros, ya sea a través de liquidación patrimonial, ya sea a través de la solicitud de indemnizaciones, o ya sea a través de pensiones de viudez o sobrevivencia, según sea el caso. Los efectos de este reconocimiento son meramente declarativos y van a ser retroactivos a la fecha de inicio de la convivencia
debidamente acreditada por la prueba escrita. Los bienes adquiridos durante la unión se rigen por la norma de sociedades gananciales, pero hemos mencionado también que sí se puede a nivel registral modificar este régimen patrimonial por el de separación de bienes a través de la suscripción de una minuta y una escritura pública, así lo ha establecido el Pleno Registral 221. El conviviente va a concurrir con los hijos y ascendentes del causante, heredando una cuota igual a la de un hijo, y la acción de enriquecimiento indebido o la demanda de indemnización son vías alternativas al cese natural. Como habíamos dicho, el enriquecimiento indebido es una vía residual cuando existen otras vías que pueden satisfacer el derecho de la conviviente afectada. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Estoy gustosamente, voy a responder. Gracias. Sí, buenas noches, doctor. Sí, estimado. Buenas noches. Sí, sí. De pronto, una pequeña casuística, doctor. Mire, es una pareja de convivientes que ya tienen Ujú. 7 años, pero ellos no tienen una casa propia. Ellos alquilan una casa. Entonces, la cónyuge, ¿qué efectos podría, digamos, obtener si ella desarrolla la unión de hecho? Gracias. A ver, yo entiendo que, que me estás diciendo que hay una convivencia de un varón y una mujer, viven en una casa alquilada. Y ya, ¿qué problema surge ahí? ¿Cuál es la controversia que surge en ese No, supuesto que me planteas? bueno, sobre la base de que la unión de hecho es que ambos obtienen beneficios, ¿verdad? Así es. Entonces, entonces la pregunta era, ¿qué beneficio obtiene la cónyuge si desarrolla la unión de hecho, o sea, formaliza la unión de hecho? Ah, ok, ok. Los efectos inmediatos que, digamos, que uno obtendría al lograr el reconocimiento de la unión de hecho estarían supeditados a las sociedades gananciales. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, la adquisición de algún tipo de bien mueble o inmueble automáticamente habría una mancomunidad entre el varón y la mujer. Si en este caso que tú me dices no existe adquisición de bienes, pues no habría patrimonio que liquidar cuando esta unión de hecho termine. Pero si llega, por ejemplo, a culminar por la muerte por el muerte del conviviente varón, la mujer, si ya tiene el reconocimiento, podría también, por ejemplo, solicitar su pensión de viudez ante la ONP o a la AFP, según sea el caso, si es que el señor ha estado haciendo sus aportaciones previsionales. Si es que hay, bueno, patrimonio, como te comenté, si es que hay adquisición de patrimonios, automáticamente se da la mancomunidad en estos casos. Pero esos serían los efectos. O sea, automáticamente tú tienes que tener en cuenta que surge la sociedad de gananciales y por lo tanto inicia la mancomunidad en lo que es la adquisición de bienes desde el inicio de la convivencia. Dos, en caso de que sufra el cese unilateral de la convivencia, según sea el caso, podría solicitar una indemnización por ese abandono del hogar, por el cese unilateral de la unión de hecho. En caso de fallecimiento de una de las partes, podría solicitar la pensión de viudez. En caso, por ejemplo, de muerte por accidente de tránsito y logra el reconocimiento de la unión de hecho, podría incluso también acudir a la vía judicial para solicitar la indemnización correspondiente por aplicación de su derecho hereditario del reconocimiento. Correcto, muchas gracias, doctor. Y una última, por favor. Sí, sí, claro, con gusto. Eh, por ejemplo, cuando hay una convivencia ya, digamos, de 20 años y ya hay hijos adultos, pero nunca han formalizado la unión de hecho, ¿qué requisitos debe tener en este caso la conviviente para formalizar, para demandar la unión de hecho? Por favor, si me puede indicar. Ya. Mira, para empezar, si es que tú tienes que tener en cuenta primero la vía a la que vas a acudir. Si vas a acudir a la vía notarial,
o a la vía judicial. Naturalmente, si tú decides ir por la vía notarial, vas a necesitar que ambos convivientes acudan de manera conjunta y presenten su solicitud ante el notario. Si esa posibilidad no se presenta en tu caso, entonces solamente te va a quedar acudir a la vía judicial. Cuando tú acudes a la vía judicial, es importante acreditar la fecha aproximada del inicio de la convivencia. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú acreditas el inicio de la fecha de la convivencia, logras dos efectos. El primer efecto es computar el plazo de los 2 años, ¿no? Si tu convivencia inició el 17 de abril del año 2024, al 17 de abril del 2026 se cumplió ese plazo. Entonces, tú necesitas acreditar el inicio de la fecha de inicio de la convivencia. Y segundo, el segundo efecto que tiene la acreditación de esta fecha es el inicio de las sociedades gananciales. ¿Por qué? Porque si tu convivencia inicia el 17 de abril del 2024, pero tú adquiriste un vehículo el día 16, entonces ese vehículo no va a entrar a las sociedades gananciales. Es por eso que la norma y la jurisprudencia obliga al accionante a que su pretensión de reconocimiento de unión de hecho esté fundada en prueba escrita. ¿Qué significa prueba escrita? Libertad probatoria. Por ejemplo, la suscripción de un contrato de arrendamiento con firma legalizada, ¿no? Ambos, el varón y la mujer, firman un contrato de arrendamiento con firmas legalizadas a partir del 17 de abril de 2024 y, por ejemplo, ese podría ser una prueba del inicio de la convivencia, ¿no? Firmamos un contrato de arrendamiento, empezamos a hacer una convivencia, formamos un hogar. Segundo, tuvimos un hijo y adquirimos bienes muebles, ya sea televisores, refrigeradoras. La libertad probatoria dentro de los procesos judiciales, en estos casos en específicos, es amplia, pero es importante en la vía judicial la prueba escrita del inicio de la convivencia. Es fundamental. Muchos casos se caen porque no hay prueba del inicio de la convivencia, no hay prueba escrita del inicio de la convivencia. A eso le adicionas, ¿no? Testigos, fotografías, pero lo fundamental y lo primordial en la vía judicial es la prueba escrita para acreditar el inicio de la fecha de la convivencia. Doctor, ¿y las autoridades como jueces de paz o subprefecto pueden ellos emitir algún certificado de convivencia? Por supuesto. Recuerda que la ley de los jueces de paz, por ejemplo, de paz no letrado, le otorga funciones equiparables a las de los notarios en aquellos lugares en donde no hay notario. Entonces, por ejemplo, normalmente esto se da, digamos, en provincia, por ejemplo, en aquellos distritos alejados de la capital, ellos acuden mucho a los jueces de paz. Entonces, los jueces de paz te otorgan algún tipo de certificación, ¿no? El juez de paz va y dice, puede certificar, por ejemplo, que él observa que hay una convivencia. ¿En qué sentido? Comparten cama, podría ser una prueba, por ejemplo. Pero sí es viable porque la ley de los jueces de paz no letrados lo permite. Correcto, muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, entonces creo que hemos culminado la sesión. Espero que les haya nutrido un poco esta conversación y gracias por habernos escuchado. Sí, doctor, muchas gracias a usted y a los participantes. Listo. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, una consulta con los organizadores del Lowbox para hacer una pregunta, ¿estarán disponibles? Doctores del Lowbox, buenas noches, ¿están disponibles?